Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Cuando nace en este mundo, su nombre se registra en el libro de registro civil. Así también cuando una persona nace en el reino de los cielos, queda registrado su nombre en el libro de la vida del Cordero. Para esto yo tengo que creer, tengo que aceptar y recibir al Señor Jesús. El Señor Jesucristo nos dice en San Juan en el capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sí, mi amigo, para poder entrar al reino de los cielos necesitas nacer del agua y del Espíritu. En nuestra última presentación vimos lo que significa nacer, ser engendrados del Espíritu Santo. Es por un acto de fe. Cuando la persona cree en la palabra de Dios y cree en el nombre del Señor Jesucristo, la Escritura declara que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay salvación, hay perdón de los pecados y hay vida eterna. Y en el nombre de Jesucristo se predica la salvación. Si tú crees en ese nombre, entonces debes invocarlo. El apóstol San Pablo en Romanos, en el capítulo 10 y en el versículo 9 declara: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amigo que me escuchas, no hay diferencia alguna. Todos, sin excepción, todos somos pecadores. Judíos, griegos, ricos, pobres, viejos, jóvenes, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, pero si creemos que Jesús dio su vida para redimirlos del pecado, si aceptamos ese sacrificio e invocamos ese nombre, la promesa del Señor es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, hoy vamos a ver la segunda parte de lo que declaró el Señor Jesús en San Juan en el capítulo 3 y el versículo 5. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que nacer del Espíritu, pero también nacer del agua. ¿Y qué significa nacer del agua? Bueno, esto es justamente el bautismo. El apóstol San Pablo declara que el bautismo es el nacimiento a una nueva vida. Es la muerte a la vida antigua de pecado y la resurrección a una nueva vida. Esto es Romanos capítulo 6, versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 2. Romanos 6, 2. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que a través del bautismo somos enterrados, somos sepultados para muerte por el bautismo. El bautismo debe ser hecho como Cristo lo celebró, como Él lo enseñó, como sus apóstoles lo practicaron. Para bautizar a una persona se necesita sumergirla debajo del agua, porque representa la muerte y la sepultura a la vida de pecado. También acabamos de leer que Pablo dice, ¿no sabéis que los que sois bautizados en Cristo sois bautizados en su muerte? El bautismo es la muerte al pecado. Y por eso la manera como se celebra el bautismo es importante. Una persona necesita ser sumergida debajo del agua. Cuando Cristo fue bautizado, en primer lugar, no fue bautizado de niño recién nacido. La Biblia dice que él tenía como 30 años cuando vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Es más, en San Mateo, en el capítulo 3, se nos dice que Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 y versículo 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces nos dice en el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, en el río Jordán, confesando sus pecados. Así que para que una persona sea bautizada, tiene que ir al río y tiene que confesar sus pecados y ser sumergida debajo del agua. Así nos dice del Señor Jesús, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amigo que me escuchas, aquí dice que cuando Jesús fue bautizado, bajó al agua y luego subió del agua. Para ser bautizado se necesita sumergir, sepultar a la persona en el agua. En San Juan, en el capítulo 3, nos dice en el versículo 22 y 23, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan, esto es Juan el Bautista, bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Amigo, amiga que me escuchas, para ser bautizado como Jesús bautizaba, como sus apóstoles bautizaban, como bautizaba Juan el Bautista, se necesita que haya mucha agua. Dice que venían allí porque había mucha agua y eran bautizados. Si fuera el bautismo que se practica hoy en día en muchas iglesias, aún en la iglesia más grande, la iglesia católica,
se bautiza a niños recién nacidos y se los bautiza echándoles una aspersión, unas gotitas de agua en la cabeza, haciendo la señal de la cruz. Pero en la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, descendió al agua, fue sumergido y subió del agua. Aquí dice que cuando Jesús y sus discípulos bautizaban, y Juan el Bautista iban al río Jordán, porque había allí mucha agua y eran bautizados. Para ser bautizado como lo manda la palabra de Dios, como lo enseñó Jesús, como lo practicaron los apóstoles, se necesita que haya mucha agua para que la persona pueda ser sumergido debajo del agua. Y tú dices, bueno, ¿y qué importancia tiene cómo se bautiza? Mucha, por cierto. Porque el bautismo representa una sepultura, una muerte. Significa que estamos muriendo al viejo hombre, sepultando la vida antigua y resucitando a una nueva vida. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 2, nos dice, Colosenses 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que somos sepultados con Cristo a través del bautismo. El bautismo es una sepultura, es un entierro. Y no se entierra a una persona, no se la sepulta echándole un puñadito de tierra en la cabeza. Es más, para sepultar a una persona tiene que estar completamente cubierta. Tú no llevas a enterrar a alguien y lo cubres de tierra y le dejas un brazo por afuera, ¿verdad que no? Para que esté sepultado tiene que estar totalmente cubierto. De igual manera, el bautismo verdadero, la persona tiene que estar completamente cubierta por el agua, sepultada debajo del agua. Eso es lo que significa bautizar. En el idioma original, en el griego que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra bautizo, así se dice, bautizo, significa sumergir, sepultar debajo del agua. Y es importante la manera como se administra este rito, este sacramento, porque tiene un símbolo. Así como el otro sacramento que Cristo estableció, que es el sacramento de la Santa Cena, la Eucaristía, se usa pan sin levadura y se usa vino sin fermentar, porque el pan sin levadura, al ser quebrantado, representa el cuerpo sin pecado de Cristo que fue quebrantado por nosotros, y el jugo de uva representa su sangre que fue derramada por nosotros, y no puede tener fermento, no puede tener corrupción, porque su sangre es pura y sin pecado. De igual manera, el símbolo es importante. No pensaríamos nosotros en celebrar la Santa Cena si no hay jugo de uva, entonces con Coca-Cola, ¿verdad? Sería una blasfemia, sería algo que rompería completamente el símbolo que Cristo estableció. Ni tampoco celebraríamos el rito del pan que representa el cuerpo de Cristo con una tortilla de maíz. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, tomad el pan que representa mi cuerpo. De igual manera, el bautismo es un rito que Él estableció. Y no podemos cambiar su simbolismo, porque entonces se pierde completamente su significado. El bautismo representa la muerte, el entierro, la sepultura de una persona y la resurrección a una nueva vida. Al salir del agua, la persona está resucitando. Eso lo dice San Pablo y lo acabamos de leer allí en Colosenses 2:11, que es 2:12, somos resucitados mediante el bautismo a una nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amigo, el bautismo es comenzar de nuevo. La vida antigua queda sepultada, enterrada en las aguas, y al salir del agua se resucita a una nueva vida. Ahora tú me preguntas, bueno,
Y si yo no he sido bautizado así, ¿qué tengo que hacer? A mí me bautizaron de niño recién nacido. ¿No será eso suficiente? Bueno, en primer lugar, Jesucristo dijo en San Marcos, en el capítulo 16 y en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para que una persona sea bautizada, tiene que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amigo, para que tú puedas ser bautizado, primero necesitas creer, necesitas invocar el nombre de Cristo. En segundo lugar, ya vimos que Juan el Bautista bautizaba a aquellos que se arrepentían y confesaban sus pecados. El apóstol San Pedro lo recalca nuevamente en Hechos capítulo 2 y versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que una persona pueda bautizarse, tiene que arrepentirse, tiene que creer en el nombre de Cristo y tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo puede un niño recién nacido creer? ¿Cómo puede un niño recién nacido arrepentirse y confesar sus pecados? En tercer lugar, para que una persona sea bautizada, tiene que ser adoctrinado, tiene que ser discipulado, tiene que enseñársele las cosas que Jesús ha mandado. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id, dijo el Señor Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Noten ustedes, por favor, Mateo 28, 19, si lo pueden poner en la pantalla, gracias. Por tanto, id y haced discípulos. No, Mateo, no Primera de Samuel. Mateo, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 20? Y enseñándoles, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amigo que me escuchas, para que tú puedas ser bautizado, tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que confesar tus pecados, tienes que abandonar el mundo y sus deseos pecaminosos, tienes que aceptar el sacrificio de Cristo, tienes que recibirle como Salvador y Señor, y entonces tienes que ser adoctrinado, enseñarte. Dice aquí, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor te ha mandado. Hay personas que llega una persona a la iglesia, acepta al Señor, inmediatamente lo bautizan. No cumplieron con el mandato de Cristo, que dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Para que una persona sea bautizada, necesita conocer la doctrina, saber lo que está haciendo, saber en quién va a creer y qué va a creer. Esos son los pasos de requisito para el bautismo. Te los vuelvo a repetir, amigo. Número 1, creer. Número 2, arrepentirse. Número 3, confesar los pecados. Número 4, aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Recibirlo en tu vida. Invocar su nombre para ser salvo. Número 5, recibir la doctrina, ser enseñado a guardar todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Número 6, entonces venir y ser bautizado. Y número 7, recibir el Espíritu Santo para vivir esa nueva vida. Ya en el Antiguo Testamento se prefiguraba este milagro tan grande en el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 36 nos dice allí en el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias,
De todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor se compromete a transformar tu vida, a darte un nuevo corazón, a darte una nueva vida. No solamente a limpiar tus pecados, a quitarte tus ídolos, pero también a darte ese nuevo corazón y a colocar su Espíritu Santo. Así como Jesús, cuando fue bautizado, el cielo se abrió y dice que el Espíritu Santo descendió y se posó sobre él en forma corporal como de paloma, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Así, cuando tú eres bautizado como Dios mandó en su palabra, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre ti, te sella para redención, y en el cielo se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada en la cual me complazco. Si tú quieres pasar por esa experiencia y nunca lo has experimentado, necesitas de inmediato buscar una iglesia donde congregarte, recibir la doctrina, ser guiado. ¿Has aceptado al Señor Jesús en este programa? Llámanos, queremos orar contigo, queremos enseñarte a dar los pasos para poder tomar el bautismo. En el nombre del Señor Jesús, yo quiero decirte, y no lo digo yo, lo dice Cristo: si quieres nacer de nuevo, necesitas aceptarle a Él. Si quieres entrar al reino de los cielos, necesitas arrepentirte, necesitas recibirle, recibir un nuevo corazón y una nueva vida. Quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús a recibirlo en esta misma hora. Padre Santo, te pido que tú alcances a cada alma que en esta hora está invocando tu nombre. Hay muchos que se allegan a ti, que creen en ese nombre todopoderoso. Tócalos con tu presencia, transfórmalos, dales un nuevo corazón y una nueva vida, séllalos para vida eterna, escribe sus nombres en el libro de la vida y que muy pronto puedan sellar su pacto contigo a través del bautismo. Todo esto te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor. Nuestro Salvador. Amén, Señor. Que el Señor